Bueno, señores, y hoy nos fuimos un poquito lejos. Señores, desde China, Plaza del Senado. En vivo vemos una excelente perspectiva de esta plaza. Senado Square, con un área de 3.700 metros cuadrados. Es una sección del Centro Histórico de la Historia de la UNESCO, del Patrimonio de la Humanidad Mundial. Miren qué belleza. Mi pregunta es, José Tomás y Marino, que ustedes han ido a China. Yo no he ido todavía, pero pronto iré. ¿Es de día o es de noche? De noche. ¿De noche? Las 7 de la noche son ¿De siete, hoy viernes? Son 7 horas de diferencia, de 12 horas de diferencia. Ay, Dios mío, señores, pero yo me imagino Sí, todo fíjate. eso es lejos. Claro. La mayoría de los edificios en esa plaza pública son de estilo europeo y muchos son monumentos protegidos. En la noche ustedes pueden ver la fuente en primer plano iluminada. Hermosísima esta imagen que compartimos con ustedes este viernes 29 de diciembre. Y le llaman la Plaza del Senado, señores, precisamente en honor al leal Senado. Lugar de encuentro de chinos y portugueses en los siglos XVI y XVIII, situado frente a la plaza. Parece como cuentos de hadas, ¿no? Esos Eso colores. está bello, amores. Qué bella, qué bella. Y eso es en vivo, señores, a través de la magia de las cámaras digitales internacionales a la que Multimedia Su Mundo tiene acceso cada día. Así es, señores, pero tenemos ya que pasar aquí al plano nacional, Marino y José Tomás, con algunas informaciones de interés para todos ustedes y tenemos que iniciar pues con ellos en este sentido. Así que, Marino, ¿qué tenemos? Con los titulares. Claro, los titulares, de las los informaciones de los periódicos. Vamos a ver Su mundo digital de Multimedia Su Mundo. Salud Pública refuerza la vacunación, despliega brigadas y habilita más de 200 centros para la inoculación. Saben que ya está en la República Dominicana la nueva subvariante del COVID-19, pero también hay mucha influenza, hay mucho el virus sincitial, hay muchos virus y hay que cuidarse. Y señores, y el Consejo Nacional de la Magistratura juramenta nuevos jueces del Tribunal Constitucional. Señores, la salida ayer de su antiguo presidente. Wow, 12 años después. Estaban gente llorando en la salida de Milton Rey Guevara, sí. Que se ganó el cariño de la gente. Ese señor era muy decente, demasiado tremendo. Profesional. Sí. En este aspecto. Tenemos también que el Tribunal Superior Administrativo ordena retiro de agentes policiales de instalaciones del Colegio de Abogados. Asimismo, la Fuerza del Pueblo sobre el proyecto Importación de Alimentos, PRM, ha quebrado pequeños y medianos productores, señores. Hasta aquí las informaciones del periódico Nuestro, Su Mundo Digital. Vamos a ver el día, ¿verdad? ¿Te parece? Veamos, El día, el periódico El Día, que nos trae para esta fecha en sus titulares: el nuevo presidente del Tribunal Constitucional garantiza una total independencia. En el sector de los tres brazos exigen títulos de propiedad. El repunte del COVID reactiva centros de vacunación, lo tiene el periódico El Día. Cabo Rojo está listo para cruceros. Avión se accidenta sin presentar algún tipo de lesionados. Eso fue en el Aeropuerto Internacional Iligüero Dr. Joaquín Balaguer. Y la vicepresidenta Raquel Peña tomó el juramento a los nuevos 5 integrantes del Tribunal Constitucional, incluido su nuevo presidente, Napoleón Esteves Lavandier. Así es, señores, pasemos a ver los principales titulares del Listín Diario. Hoy sale con un gran titular, señores, y es que Interior favorece limitar, señores, la circulación de motores ahora en estos días de Navidad. Favor. Y es que el obispo de Higüey también respalda la propuesta editorial del Listín Diario sobre ese tema, porque vemos que la mayoría de los casos de accidentes son de motores y encabezamos el país número 1 en el mundo donde más muerte hay por accidentes. Decenas acuden a vacunarse contra la COVID, señores. El rebrote ha sido fuerte y esa nueva variante, hay que estar atentos. Exdiputado admite culpa y hace pacto de delación premiada con fiscalía. Delación, o sea que eso es Gutiérrez. Sí, Miguel Gutiérrez. Miguel Gutiérrez, delación para
recibir una condena más baja. De manera, señores, que es posible que el año que venga se van a caer muchos altares, Bueno, muchos sí. santos de altares. Él va a tener que devolver también unos 19 millones de dólares y algunos artículos de lujos, como muchos relojes Rolex de diferentes modelos. Tienen que estar una algunos cadena en temblando. oro también. Entonces hay mucha gente, obviamente, como tú dices, que tiene que estar ¡Uy, caramba! muy miedosa, muy inquieta Ay, en estos mores. días. Gente que estuvo muy vinculada Y en con él. campaña. Habrá que ver las sorpresas que traerá el caso de que traen Gutiérrez. la Él vida. no se va Así a suena tirar. salsa. El Loreto no se va a tirar esa culpa. Y es él fácil, solo. dice, no, more, aquí no vamos todos. Ojalá, pero bueno, vamos a ver. Señores, vamos ahora con el periódico El Caribe. ¿Qué tenemos para ustedes en este viernes ya en el periódico El Caribe? Señores, nuevo presidente del Tribunal Constitucional dice garantiza su independencia. Napoleón Esteve promete imparcialidad y seguir la defensa de la soberanía, la nacionalidad y los derechos fundamentales. Ustedes saben que él ha sido cuestionado, supuestamente fue asesor del presidente Luis Abinader, supuestamente. Y pues por allí ya él dice de que él garantiza su independencia a través de esta entidad. Tenemos también que merengue y bachata, ritmo que dominan fiestas de fin de año. Tenemos que los conciertos para despedir el 2023 presentan las principales orquestas de estos géneros musicales. El Banco Central, señores, mantiene, pues, aquí dice su política monetaria, la tasa de la política monetaria en 7% anual. El Tribunal Superior Administrativo ordena el retiro de policías, sede del Colegio de Abogados. Ustedes saben el conflicto que hubo allí por las elecciones. Director de presupuestos, bonos evitan colapso país y la sociedad civil luce al margen de los debates. Señores, hasta aquí las informaciones del Caribe. Y antes de irnos a la pausa, ¿tú vas al rally del borracho? No. Todo eso. No. ¿Y tú? ¿Y ¿Tú qué vas? es eso? Eso es lo que hacen en el Don Bosco todos los años, que yo no ¿Qué hace? entiendo. ¿Cómo que llama? Sí, El rally del borracho. es una actividad icónica tradicional ya en el sector Don Bosco. Sí, pero deberían como que, ¿Y eso es quiénes participan? ¿Los borrachos? No, la comunidad. Es una actividad de integración abierta, comunitaria. sí. Solamente le han llamado así, pero es una actividad para unir a la comunidad en esos días. Ya lo anunciaron. Y salirse un poco de la rutina, sí, ya lo anunciaron. Eso es una forma de fortalecer exactamente. los vínculos en la comunidad. Tú sabes que el sector Don Bosco siempre ha sido un sector Muy caracterizado por la unidad, por la integración familiar. Rara vez tú Religiosa escuchas, también. Sí, muy religiosa, de profunda fe. Y rara vez tú escuchas actos delictivos y criminales en el sector Don Bosco, porque la gente allí es muy unida y vive muy pendiente de lo que pasa en su barrio. Y entonces eso ayuda también a una convivencia pacífica. Así es. Pero vamos a una pausa. Cuando retornemos, seguimos con más informaciones en este Matutino Su Mundo, en esta cobertura especial del año 2023, nuestro ya último programa, nuestro último programa del 2023 y viernes también. Vamos a la pausa. Seguimos en este Matutino Su Mundo, en este viernes marino, José Tomás, nuestro último programa ya del año 2023, un programa especial sobre este año, una cobertura, un análisis de todo lo que pasó, que no se hizo, que se hizo, entre otros temas. Pero tenemos antes que tratar esos puntos como anuncié. Señores, ya Salud Pública comenzó a iniciar lo que es la vacunación para aquellas personas, ¿verdad? Para que puedan acudir con el tema de la gripe. Ustedes saben que ahora mismo está la influenza. Señores, cuídense. Mi papá le dio influenza y le dio una neumonía terrible sin darse cuenta. Así es que vayan, vacúnense, tomen las medidas del lugar, anden con mascarillas, si van a lugares donde hay muchas personas, es mejor que estén con su mascarilla, con su distanciamiento, porque también hay una nueva cepa del COVID y dijo el ministro que no hay vacuna para eso. Sí, ahí está circulando ya la JN1, que es una nueva subvariante del COVID-19. El Ministerio de Salud Pública emitió una alerta epidemiológica debido a la presencia en territorio dominicano de varios virus respiratorios. Está, por ejemplo, el virus de la influenza, que como tú bien has dicho, provoca neumonía. Hay ya 3 casos detectados, no más, 3 casos detectados de la subvariante del COVID.
JN1 y está el virus sincitial, pero hay otros virus respiratorios. Tú sabes que estamos ahora entre la confluencia de frentes fríos, de vaguadas o una temperatura muy cambiante en la República Dominicana, que es una condición muy propicia para la presencia de estos virus, y hay que cuidarse mucho porque sobre todo la influenza está dando muy duro, pero muy está duro. atacando con neumonía, y si usted no va a tiempo al médico, la neumonía se puede convertir en una gran complicación que pueda comprometer su salud. Entonces, como son estos días de celebración, que la gente se reúne en familias, se reúnen en grupos, traten de estar lo menos ligados posible, los menos agrupados posible. Y si usted va a estar en lugares cerrados, usen mascarillas, lávense bien las manos cada cierto tiempo, cuando usted toca cualquier tipo de objeto, para evitar la contaminación, la transmisión del virus. Hay que cuidarse mucho en estos días. Debemos celebrar para despedir el 2023 y recibir el 2024, pero también debemos preservar y proteger nuestra salud. Así es, ¿no? Y mucha gente todavía tiene resistencia a vacunarse, y lo que han estado recomendando es que por lo menos gente que no se ha puesto la tercera, que se la ponga. Y lo otro es ya para personas mayores de 65 años, que se puedan poner la cuarta, la gente que puede estar más vulnerable. Y lo otro es eso que tú dices, José Tomás, que la gente debe seguir cuidándose con manitas limpias, usar sus mascarillas, porque, hombre, a fin de año a nadie le conviene enfermarse, ¿no? Está prohibido enfermarse. Entonces vamos a hacer caso a las recomendaciones del lugar, y mucha gente que le gusta estar bañándose tarde de la noche, en ríos y el día entero metido en lugares muy fríos, hay que protegerse. Mira, yo pasé por La Vega, Jarabacoa el fin de semana, y oye, ese clima es perfecto, pero está bien frío, hay que tener sus abrigos puestos, porque gracias a Dios vivimos en una isla donde tenemos muchos tipos de microclimas, y de momento ahora se nubla, de momento ahora viene una ola de frío, y la gente debe estar preparada, señores. Otro gente que tienen cierto escepticismo, no creen en las vacunas, pero hasta ahora en la historia de la humanidad siempre las vacunas han salvado vidas. Así es. Tú sabes que otro tema interesante que yo pienso que debemos tratar por el contexto en el que se produce, y lo tuvimos en los titulares de todos los periódicos, es el acuerdo al que llegó el exdiputado Miguel Gutiérrez Díaz de la República Dominicana con el fiscal del Distrito Sur de la Florida. Como saben ustedes, él está preso en Florida, acusado de narcotráfico, acusado de lavado de activos. Él llegó a un acuerdo con el fiscal del Distrito Sur de la Florida, lo que conocemos ya, hemos manejado bastante tiempo este tipo de acuerdo, un acuerdo de delación premiada. ¿Qué es la delación premiada en la justicia estadounidense? Es un acuerdo al que llega el imputado, el procesado por uno o varios delitos, de ofrecer información valiosa a la fiscalía para poder atrapar, para poder incluir en investigaciones subsiguientes a personas que estuvieron vinculadas a esos actos delictivos que le son imputados a esa persona que es procesada. Entonces, delación, ¿por qué? Porque va a delatar. ¡Ay, no! Va a hablar de José gente. Tomás. Va a cantar, señores, como un gallo. Va a delatar a gente que estuvo participando con él en las actividades atención, políticos, de narcotráfico, en las actividades de lavado de activos. Obviamente es una información que maneja de manera secreta la Fiscalía de los Estados Unidos, porque nadie le va a pedir a la justicia norteamericana que le dé una lista de las personas que ese señor pudo haber mencionado, que puede ser que mencione nombres, puede ser que no, puede ser que mencione personas que le sirvieron de cómplices para poder mantener un entramado de narcotráfico en la República Dominicana, para exportar miles de libras, toneladas de drogas a los Estados Unidos. Eso él lo reveló. Él se declaró culpable de haber exportado, de haber Pero manejado. que al principio él se hizo pasar como que él tenía problemas mentales. Que estaba loco. Y es fácil, loco. No Mira le dónde creo. lo llevó la locura, a Estados Unidos. Entonces,
¿Por qué digo eso? En el contexto en que se produce, porque tenemos a la vuelta de la esquina unas elecciones del nivel municipal en la República Dominicana el 18 de febrero y tenemos en mayo 19 las elecciones del nivel congresual y presidencial. Entonces, esto que sirva como un mensaje a la comunidad política dominicana. Hay que saber de dónde sale el dinero que la gente está aportando a las campañas. Hay que tener conocimiento de quién es quién. En los pueblos pequeños todo el mundo se conoce. Cuando usted ve una persona que es exageradamente rica, que tiene demasiado dinero, que está invirtiendo demasiado dinero en una campaña, usted tiene que estar atento, usted tiene que poner a funcionar su sentido de la duda de dónde sale tanto dinero. Ay, y por lo menos investigar. Eso está muy por bien. Por lo menos investigar. No, estoy de acuerdo contigo, pero mira qué pasa. Esas personas como él, que son líderes en su comunidad, son los que les resuelven los problemas a esas personas que tienen necesidades. Por ejemplo, tú necesitas un medicamento, vamos donde Gutiérrez. Tú necesitas un ataúd, vamos donde Gutiérrez. Entonces, ellos resuelven los problemas que el Estado le debe de resolver a esas personas. Sí, entonces, pero el político debe investigar. Cuando se le acerca a esa persona, yo estoy de acuerdo contigo. Debe saber de dónde viene el dinero. Y tiene que ir más allá. Mira qué punto. Mira por qué te lo digo. Porque, por ejemplo, decía, ¿verdad? Que la misma comunidad lo lleva a él porque él fue el más votado de Santiago. Ojo con eso. Marcia Pilarte ganó la Diputación de La Vega sin pegar una ficha. Exactamente. Entonces, él fue el más votado. ¿Por qué? Porque Rosa Amalia Pilarte, perdón. Porque ahí entra la esposa de Miki López. Sí, Marcia es la hermana. Porque la comunidad ya lo conocen por el tema de los recursos, por las ayudas, entre otras cosas. Ahora bien, aquí tanto los partidos políticos, pero también la Junta Central Electoral tiene que exigir de dónde esa persona saca primero los recursos, cuál es el perfil, porque aquí usted tiene que ser dominicano, tener mayor de edad, inscribirse y ya usted puede aspirar a una diputación o una senaduría o ser regidor. No puede ser así. Yo creo que tiene que ir más allá. La ley tiene que exigir más. Los partidos políticos, por dejar entrar personas, por ejemplo, al partido, por también recibir los recursos en este aspecto, dejan entrar a cualquiera y en este caso le prometen o una diputación o una senaduría, que es lo que estamos viendo. Y ojalá que de verdad República Dominicana no se vuelva un narcoestado, que vamos por ese camino. Un narcoestado, miren lo que está pasando en México, donde los carteles, señores, están involucrados en lo que es la política, quitan y ponen presidentes. Aquí estamos viendo cómo narcotraficantes están asociados a políticos, a la política dominicana, porque también fue, no sé si ustedes recuerdan, con César el Abusador, que era el conocido más desconocido que había en este país y todo el mundo lo conocía y estaba asociado también a lo que es la política. Entonces esto va dirigido a los partidos políticos, pero también a la Junta. La Junta Central Electoral, desde que ve, Marino, una persona que gasta 50 y 100 millones de pesos en una diputación, que yo no lo gastaría. Yo voy a la comunidad y le resuelvo problemas sin yo tener que ser diputada o senadora. Pero eso es parte, ¿verdad?, del sistema. Entonces, lo primero que tiene que hacer la Junta es exigir de dónde usted sacó esos 50 y 100 millones de pesos para esa diputación, que eso lo exige la ley y no se cumple. No, eso estaba incluido en el proyecto de ley, de la nueva ley de régimen electoral que la Junta Central Electoral elaboró en coordinación con los partidos políticos en inmensas jornadas de debates y de discusiones. Lo que pasa es que los legisladores aprobaron una propuesta de ley, la que ellos quisieron, y no le han dado a la Junta Central Electoral las suficientes garras para perseguir las infracciones y los delitos electorales, para perseguir, por ejemplo, las violaciones a los topes, porque hay un tope. Hay un límite de gasto que puede hacer, por ejemplo, un candidato a diputado, un hasta alcalde, el presidente de la República. Sí, ¿entiende? Entonces por ejemplo, fíjate, por ejemplo, lo que dijo Antonio Taveras, que invirtió 250 millones de pesos para llegar a la senaduría de la provincia de Santo Domingo. 250 millones de pesos. Para servirle al pueblo. Entonces está revelando, señores de la Junta Central Electoral, yo violenté la ley del régimen electoral en lo que se refiere al tope
tope al tope de los gastos en la campaña. Entonces, la Junta Central Electoral no tiene las suficientes garras para perseguir esos delitos, para perseguir a esas personas que violentan, que infringen las leyes, porque los legisladores se encargaron de eso, de no otorgarle a la Junta y ellos no se esas preocupan garras, ese tampoco. poder. Los partidos políticos, las principales autoridades de los partidos políticos tampoco no se le importa Es saber. que no le dónde interesan, vienen, porque a claro. los partidos políticos no les necesitan cubrir gusta las que los necesidades. auditen, no les gusta que los investiguen. No tanto eso, que ¿Entiendes? si tú vienes con tus recursos y tú puedes pagar tu campaña política, no importa, resuelve. Y a veces le quitan la candidatura a una persona que tiene realmente las cualidades, que tiene la preparación y se la pasa a otra que tiene los recursos para que ella pague su campaña porque ellos no pueden costear la campaña de la otra persona. Eso no es así. Óigame, la Así. Junta no tiene los mecanismos, señores, para saber de dónde viene el dinero de nadie. Pueden decir y escribir las leyes que quieran. Y los candidatos presidenciales a diputados, senadores, no son inocentes de dónde viene el dinero. Porque cuando usted como mercadólogo trabaja en marketing político, lo que llaman el war room, el cuarto de guerra, donde se hacen todas las estrategias para empujar ese candidato, ahí llegan las informaciones. Mire, hay un empresario de Santiago que está diciendo que va a aportarle al candidato 10 millones de dólares. A ellos no les interesan. Ellos saben quién es y saben que es un tipo que está vinculado al narco. Pero dice bienvenido sea. ¿Por qué? Esa es la parte sucia de la política. Y entonces, con la diferencia, señores, que en otros países, cuando los narcotráficos han invertido su cuarto, lo respetan porque han hecho acuerdos. Aquí yo recuerdo a este gran mercadólogo de marketing político dominicano, se llama Jorge Lenderberg. Él le advirtió a los narcotraficantes y a los lavadores de activos, le dijo, no se metan en política. Mientras ustedes están haciendo sus acciones, la DEA, el FBI no está atento a ustedes. Ahora, cuando uno de ustedes se lanza como candidato político, seguido hace una alerta, Departamento de Estado de los Estados Unidos, el FBI, la DEA, a ver este tipo quién es. Porque aquí se sabe que para ser diputado se necesitan 50, 60, 100 millones de pesos. Y que para ser senador, un hombre como Tavera dijo que le gastó casi 300 millones de pesos. Entonces, ¿de dónde sacan ese dinero? ¿Quién es que tiene tanto dinero para, por servirle al país, por esa vocación de servicio desinteresado, gastarse una millonada? Me decía una vez Peña Guava que él conoció un regidor que para una regiduría se gastó 20 millones. Para una regiduría, señores. Entonces, ¿qué es lo que busca una persona de gastarse una millonada por su vocación de servicio para accesar al poder? Entonces, a estos tigres no le importa de dónde venga el dinero. Y si hay un partido que tiene que estar bien asustado, es el partido de poder. Porque ya le han extraditado par de diputados. Y hay otros que están en casos que se le están dando seguimiento. De manera que el día D, que es el día donde tiene que estar el efectivo, para comprar gente y pagar gente, comprar votos. En las pasadas elecciones, el PRM exhibió más dinero que la gente del PLD, que eso es mucho decir. Pues yo andaba en las urnas, yo andaba en una zona completa de trabajo, supervisando trabajos políticos. Y vimos cómo la gente del PRM tenía tanto dinero que le pasaron por encima, señores, a Gonzalo y a un PLD que tenía tantos años en el poder. Mire, no son inocentes, José Tomás. Y hay que decir, por ejemplo, que aquí en nuestro país, por ejemplo, la diputada Rosa Amalia Pilarte fue enviada a juicio de fondo por el juez de la instrucción especial que escogieron en la Suprema Corte de Justicia, como sabrán, para procesar a un legislador por su condición, la condición que ostenta, el cargo que ostenta, tiene jurisdicción privilegiada. Entonces su caso no es instrumentado, no es llevado por un juez de la instrucción normal, de la jurisdicción normal, sino que tiene que ser escogido un juez de la Suprema Corte de Justicia que funja como juez control, y ese juez control
Control determinó que ella debía responder por las acusaciones de narcotráfico y lavado de activos en un juicio de fondo, y ella deberá defenderse en un juicio de fondo. Y hay que recordar que Rosa María Pilarte fue una de las diputadas más votadas a nivel nacional, y que ganó su campaña sin pegar ni siquiera un afiche. Entonces yo me pregunto, ella es la esposa de Miki López, que está siendo procesado también. Que con todo respeto, con usted nada más mirarlo, usted sabe. Que tiene que está procesado por narcotráfico y lavado de activos. Entonces lo que uno vuelve al tema inicial que estábamos comentando. Los dirigentes políticos tienen que saber de dónde sale la riqueza, el lujo y el boato que exhibe una persona que se quiere acercar a ellos. Hay todo un equipo de estrategia, de marketing, que tú dices, un equipo, los cerebros que piensan en la campaña, y tienen que tener mucho cuidado a quién le permiten tomarse una foto con su candidato, porque eso no va a pasar por todo el tiempo aquí en la República Dominicana, que los líderes políticos y los aspirantes a las diferentes posiciones de elección popular cogen los cuartos de donde quiera que vengan. Va a llegar un momento en que sí va a haber sanciones, porque lo va a pedir la sociedad dominicana. Lo va a pedir la sociedad dominicana, que limpiemos la política, que limpiemos la actividad política, porque como se mete el dinero del narcotráfico, desplaza a la gente que tiene todos los méritos en un partido político, que se ha pasado la vida entera militando en ese partido, buscando afiliaciones, buscando adeptos. Entonces, al final de la jornada, cuando la comida ya está, ese dirigente político con todos los méritos sobrados no puede acceder a una candidatura. ¿Por qué? Porque se encuentra con el valladar del dinero, y el dinero a borbotones lo tiene una persona que lo ha conseguido por la vía del narcotráfico y por la vía de otras actividades que, aunque no son ilícitas, tampoco son las más positivas para el desarrollo social de la República Dominicana, por ejemplo, como los vicios, como los juegos de azar, como las loterías. Entonces va a llegar un momento en que la sociedad dominicana, así como reclamó de manera vehemente la inversión del 4% del Producto Interno Bruto para la educación, así como pidió en la Plaza de la Bandera el cese de la impunidad y de la corrupción, esa sociedad dominicana también va a pedir que limpiemos la actividad política, para que vayan a los puestos de elección popular la gente que tiene verdadera tradición e intención de servir a la República Dominicana, gente que sea un ejemplo, que sea referente de honestidad, de trabajo y de capacidad. Ese cambio tiene que darse en la sociedad dominicana. Sería bien utópico, pero tengo para decirte, José Tomás, que aquí se ha demostrado: los narcotraficantes y los lavadores, ellos no se acercan a los políticos. Tienen vistas. Son los políticos los que se acercan a los narcotraficantes, que saben que él tiene dinero, que mueve mucho, y van donde ellos a buscar dinero. Eso es lo que se ha demostrado aquí. Lo otro es, este gobierno del PRM de Luis Abinader ganó legalmente, pero ganó con los dineros del narcotráfico. Y por tanto es ilegítimo si lo fuéramos a investigar en eso. O sea, es ilegítimo, porque en las plazas mayores donde ganaron de manera arrolladora, ahí están saliendo las declaraciones, señores. Santiago es una plaza demasiado grande, y ahí barrieron con los cuartos de Gutiérrez. Bueno. Todo el mundo lo dice. Hay que hablar, claro, de Miguel Gutiérrez, porque tú sabes que hay un Gutiérrez, que es José Gutiérrez, que es un destacado comunicador de Santiago, un hombre de mucho prestigio y de mucha honestidad. Entonces hay que hablar claro de que hablamos de Miguel Gutiérrez, que se encuentra detenido en de Estados Miguel Unidos, Gutiérrez Miami. Díaz, el exdiputado del PRM, que se encuentra preso en Miami, que enfrenta cargos de narcotráfico, de lavado de activos, y que va a tener que devolver, con base a ese acuerdo que suscribió con el fiscal del Distrito Sur de la Florida, $19.5 millones en efectivo y una colección de relojes Rolex. Por ejemplo, deberá entregar un Rolex Celine Moon Place valuado en 1.7 millones de pesos en el mercado actual. Un Pink Rolex Sky Jeweler que cuesta 2.4 millones de pesos. Y en República Dominicana
de los que tiene aquí, deberá devolver 20 relojes Rolex de diferentes modelos 20 millones y de una pesos. cadena en oro de 14 quilates. Mira, hasta en eso son conocidos los narcotraficantes. Claro. Pero por esa ostentación de lujo. Mi amor, pero la camisa, por eso yo le Todo dije, eso está en manos de políticos. lo de Todos esos relojes están en manos de políticos. eso está guardado. Este gobierno están guardados. Lo del Caballero de la Vega, señores, ustedes con ver el perfil de una persona, usted sabe lo que Y es. César pero el nada. abusador, que hacía ostentación Ay, mi de las amor. mesas Fendi que costaron Mi amor, y no tanto eso. $10,000 cada una. Yo escuchaba que eran los mozos, le daban la propina en funda negra. Con eso te digo todo. Señores, hay que ir a lo más relevante, pero después más adelante vamos a tratar el tema también. ¿Qué hace la Cámara de Cuentas? Que tampoco le exige a los funcionarios Cuentos. que den en un informe de dónde vienen sus recursos y cuando salen también los recursos que tienen en ese momento. Y está ahí Algunos lo todavía la hacen, Cámara de Cuentas. Está ahí eso está ahí, todavía. eso está Porque ahí. De después cuentas. del lío aquel... Algunos lo hacen, lo presentan, pero otros no en su mayoría. Así que nada, vamos a ver lo más relevante, de la mano de nuestra compañera, pues Aurelina Rosario. Adelante. Buenos días, amigos de Matutino Su Mundo. Yo encantada de presentarles las noticias más relevantes a esta hora. Les cuento que con la finalidad de responder las dudas sobre la ley de emisión de bonos soberanos, el director general de presupuesto, José Rijo Prevot, participó en la reunión de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados que estudia el proyecto de ley de emisión de bonos soberanos. Vanessa Valdés trabajó el tema en la sede legislativa y nos amplía la información en el siguiente reporte. El director nacional de presupuesto, José Rijo, afirmó que para continuar con la sostenibilidad económica, el gobierno tiene que recurrir a la emisión de bonos soberanos para sustentar el presupuesto nacional. Cada vez que viene un acuerdo de préstamo aquí, siempre se dice otro préstamo más. No, ese acuerdo de préstamo ya está contenido en el presupuesto y en este monto límite que puede emitir el Poder Ejecutivo. La Ley 8023 del Presupuesto General del Estado, con ingreso a través de la Dirección General de Impuestos Internos y la Dirección General de Aduanas, representan alrededor de $1 billón, el cual está comprometido en 5 renglones. Educación, pago de interés para cubrir con el 4%, pago de intereses de la deuda, los subsidios a los combustibles, las pensiones, electricidad, el servicio de los intereses, tanto del servicio del gobierno central como del Banco Central. Sobre el proyecto de emisión de bonos soberanos de deuda pública que ascienden a 344,000 millones de pesos, el presidente de la Cámara Baja justificó en qué serán utilizados. Es deuda, pero es deuda que cada año cubre el déficit presupuestario y se ha hecho ordinariamente. Ahora, la diferencia es que antes se mandaba sin la aprobación de la ley de presupuesto. La bancada PLDista insiste que eso llevará a un endeudamiento público mayor y amenazaron con retirarse de la sesión pautada para este viernes. El país se está endeudando para pagar intereses de deuda. El país se está endeudando para poder soportar la nómina que está por encima de los niveles que debe estar, porque tienen muchísimas botellas como las pensiones solidarias para pagar nómina, para pagar viáticos. Vaya en la dirección de que comprometa generaciones futuras. Se recuerda que esta ley de emisión de bonos soberanos debe ser aprobada antes de culminar la legislatura, que termine el próximo 12 de enero. Vanessa Valdés, Noticias Su Mundo. Continuamos con las informaciones y es que legisladores del oficialismo y de la oposición salieron en defensa del diputado Omar Fernández por el partido Fuerza del Pueblo tras una supuesta campaña en su contra en redes sociales. El legislador por el PRM, Edis Montaz, aseguró que son pocos los que han montado una campaña de descrédito en contra de Fernández. He visto solamente 2 tweets en contra y es normal que en una campaña tú tengas personas a favor y personas en contra. Ahora, lo que sí puedo decir es que tiene unos asesores geniales, porque hemos visto montada una ola de muchas cosas, cualidades positivas y qué bueno, porque yo también pienso así, pero solamente he visto 2 tweets en contra. Es para que vean que esta sociedad, en grueso modo, muchas veces opina, probablemente a veces sin investigar.
El candidato a senador del Distrito Nacional por la coalición opositora denominada Rescate RD, Omar Fernández, recibió este miércoles apoyo de numerosos dirigentes y simpatizantes de su candidatura ante lo que ellos afirman es una campaña sucia desatada en su contra. Y el Consejo Nacional de la Magistratura juramentó a los nuevos jueces del Tribunal Constitucional durante un acto en el Palacio Nacional, como nos cuenta Esmirna Mateo. El presidente de esa alta corte garantiza la imparcialidad en las decisiones que en lo adelante asuma el Pleno. La vicepresidenta Raquel Peña, en representación del presidente Abinader, encabezó el acto de juramentación confiada en que con la instalación de estos nuevos miembros de la Alta Corte se continuará el fortalecimiento institucional del país. Que esta nueva composición del tribunal continuará el camino pautado por las primeras cohortes, fortaleciendo lo que es la institucionalidad de nuestra nación y manteniendo sobre todo lo que es el equilibrio y fomentando la seguridad jurídica para todos. Mientras que el nuevo presidente del Tribunal Constitucional despejó las dudas de algunos que han cuestionado su escogencia para estar al frente de esta alta corte y garantiza su independencia. Son totalmente independientes y el tribunal como cuerpo es totalmente independiente de todo tipo de interés particular que pueda existir, tanto partidario o no partidario o de cualquier otro tipo que se quiera mencionar. Los magistrados juramentados son Napoleón Ricardo Esteves, presidente, Fidias Federico Aristi, Amaury Reyes, Sonia Díaz y Armin Ferreira, quienes formarán parte de la Alta Corte por un periodo de 9 años. En la juramentación no participaron el diputado del PLD, Víctor Fadul, ni el senador Bautista Rojas Gómez de la Fuerza del Pueblo. Posteriormente, los nuevos jueces tomaron posesión de sus cargos en el Tribunal Constitucional. Desde el Palacio Nacional, Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo. Siguiendo con el tema, el vocero de los diputados por el Partido Revolucionario Moderno, Julito Furcal, felicitó a los nuevos jueces para presidir el Tribunal Constitucional que fueron juramentados. Fulcar expresó que los jueces salientes pusieron en alto al Tribunal Constitucional apegados a la transparencia, justicia y verdad. Asimismo, no duda que los actuales harán una excelente labor. Lo que tienen es el deber de montarse donde quedaron ellos y entonces seguir trabajando en ese fortalecimiento de la institucionalidad democrática, de la constitucionalidad de la República Dominicana y seguir haciendo el Tribunal Constitucional una institución creíble como lo sé hasta ahora, productiva y que atienda de manera oportuna a los grandes problemas y desafíos de la República Dominicana en materia de constitucionalidad, que es su rol fundamental. Los 5 jueces fueron juramentados en el Palacio Nacional y estarán en dicho cargo por un periodo de 9 años. Cambiamos de tema y es que durante un sondeo realizado por un equipo de prensa de Noticias Su Mundo, el presidente de la República, Luis Abinader, y el ministro de Turismo, David Collado, son los funcionarios mejores valorados, seguido de la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía. El presidente ha hecho una buena labor en realidad. El presidente se ha desenvuelto de una manera muy bien y ha expresado que es un hombre muy humilde. ¿Qué político? Bueno, yo sigo con Abinader. Yo cogería a David Collado como el mejor que lo ha hecho por aquí. Sí, ha hecho buen trabajo y Carolina. Presidente de la República. Ahora mismo se está desempeñando mejor. De los políticos, para mí Abinader lo está haciendo bien. Y así finalizamos lo más relevante. Después de esta pausa, seguimos con más de Matutino Su Mundo. Continúe con nosotros. Gracias por continuar con nosotros en este Matutino Su Mundo. Y lo prometido es deuda, porque hoy, nuestro último programa del año 2023, pues tenemos una cobertura especial. Hoy vamos a tratar sobre
¿Cómo ha sido este año 2023? ¿Cómo termina? ¿Cuáles fueron esos puntos débiles? ¿Qué quedó atrás? Y para ello hoy tenemos 3 especialistas en diferentes temas. Con nosotros tenemos a Luis Guzmán, arquitecto y experto en movilidad urbana, que le damos la bienvenida. Asimismo a Nelson Suárez, quien es economista y experto en política fiscal, y Luis Carvajal, especialista en medio ambiente. Le damos la bienvenida a este Matutino Su Mundo. Qué honor tenerlos a ustedes aquí hoy. El honor es de nosotros, en el caso mío, de que nos permitan comunicarnos con su teleaudiencia. Ay, muchísimas gracias. Y como dije anteriormente, pues vamos a hacer un balance de cómo fue este año 2023, tanto para el país, las autoridades, fue bueno, fue malo, un año también que marcó lo que fue la ruta política. Y me gustaría iniciar con usted. ¿Cómo usted valora este año 2023? Bueno, es un año que ha puesto en evidencia la movilidad de la población, las migraciones internas y el abandono de distritos municipales y municipios dirigidos principalmente a los centros urbanos para procurar mejor, digamos, posibilidades de lograr mejores ingresos, mejores empleos y condiciones de vida. Todo eso ha ocasionado que en estas principales ciudades como son la ciudad de Santo Domingo, Santiago, se están abocando hacia grandes proyectos para el transporte. Como ustedes conocerán, no solamente el monorriel, el tren urbano, el metro, los elevados, etcétera. Pero esa no es la sola solución. Eso va a durar un tiempo. Si no se enfrenta la movilidad de población, las migraciones internas, por el abandono que se tiene de la desigualdad en el presupuesto, en estos asentamientos humanos, porque no tienen posibilidades de desarrollo y satisfacer las necesidades no solamente básicas, sino la de progreso, la creación de industrias, mejores escuelas, salud, para que yo me pueda quedar en mi distrito municipal, que son muchísimos, hermosos, y estamos hablando de alrededor de 255, que eso va variando, dependiendo, y los 155 municipios. O sea que hay una serie de situaciones y abandono presupuestal que no se ve como que hay esa preocupación. Y nosotros, los dominicanos, dominicanas, a veces creemos que nuestro país se reduce única y exclusivamente al área donde nosotros vivimos. Pero hay un déficit enorme de servicios, de trabajo, de Las alcaldías no están haciendo el trabajo, las alcaldías no están haciendo, a mi parecer, en muchos municipios nada. No, es que ahí es que vamos. Se supone que debe de haber una coordinación interinstitucional, gobierno central y alcaldías. Porque las alcaldías son las principales autoridades, por ejemplo, en este caso del municipio. Claro, pero no podemos olvidar, Lorena, que el presupuesto que se supone que es un 10%, creo que no está recibiendo el 10%, ni mucho menos. Pero además tenemos una sobrepoblación clientelar. Óigame, no es posible que nosotros tengamos, y aunque no sea el tema, estamos hablando de 190 diputados y 32 senadores, o sea, 222 legisladores. Para un territorio pequeño, 48.442 kilómetros cuadrados, y una población que ronda el 11 y pico millones. O sea, todo el mundo quiere estar sujeto y amarrado al presupuesto. Lógicamente, eso le quita esos dineros a las poblaciones. Nosotros tenemos que ver y dirigir los presupuestos y esfuerzos para el desarrollo de nuestro territorio en igualdad de condiciones. Estoy hablando del déficit de servicios. Cuando hablo del déficit de servicios, porque aquí nada más se habla a veces del déficit económico, de dinero, no, principalmente la no satisfacción de las necesidades básicas, garantizar el suministro de agua, la evacuación de aguas negras, salud, seguridad, confianza
confianza. Entonces, todo esto, Lorena, hay que enfrentarlo para que luego podamos enfrentar eso que llaman el problema de la movilidad urbana en los principales centros de población, que de pronto usted tiene ya un metro, un tranvía, pero va a continuar, si son los imanes, los polos de atracción principal, que la población va a querer venir. ¿Y a vivir cómo y en qué condiciones? Esto es un deterioro total. Qué pena, realmente. Señor Nelson, ya en la parte económica, me gustaría saber su opinión, cómo fue este año según el Banco Central. Nosotros vamos, pues, a nivel económico estamos estableciéndonos, a la vez hemos visto, por ejemplo, el aumento de la canasta básica, la falta también de empleo, algunos servicios como el tema también energético, que lamentablemente cada vez son más caros. En fin, me gustaría saber su opinión sobre el manejo del gobierno en esos aspectos y con relación también a lo que es el tema de las políticas. Bueno. Política ya en este caso fiscales. Sí, muy buen día. Gracias por permitirme comunicarme con la audiencia de este canal. Bueno, miren, en términos, yo tengo una expresión que me gusta manejarla y decirla y repetirla mucho. En términos generales, nosotros en la República Dominicana no estamos ni tan bien como dice el gobierno, pero ni tan mal como dice la oposición. Yo trato en esto de hacer un equilibrio. Si nosotros nos adherimos al discurso oficial, nosotros estamos mejor que Suiza. Y eso es mentira. Bueno, el presidente una vez nos comparó con Suiza. Sí, entonces si nosotros quizás vemos el enfoque de un punto de vista de oposición, entonces tú dices, esto está todo... Manga por hombro. Sí, y realmente tampoco es así. Ahora, lo cierto es que la República Dominicana, en el punto que está, tiene y muestra avances importantes, significativos, nadie lo puede negar. No de este gobierno, sino de los últimos 25 o 30 años, la relativa estabilidad política y social que ha tenido la República Dominicana, que no ha tenido salto brusco, como se producen normalmente en muchos de los países latinoamericanos, que se van de extrema derecha, de extrema izquierda, de extrema de todas las cosas, y siempre están en unos conflictos serios. Nosotros hemos tenido relativa estabilidad en términos social y políticos en los últimos 25 años. Y yo creo que eso es un aval. Ahora, ¿qué pasa? La sociedad dominicana se ha acostumbrado a un esquema de aceptar una serie de déficits, una serie de deudas que tenemos con temas como la desigualdad, temas como la pobreza. O sea, nos seguimos engañando y a veces estamos diciendo y aparentando que somos mucho más de lo que somos. Y en algunos casos, como digo también, que somos menos de lo que somos. Entonces yo creo que hay que buscar un equilibrio. En este año que está concluyendo, por lo menos en términos, hay una muestra clara de que la economía dominicana está entrando en una fase de contracción. Ahora mismo oía, cuando venía en el carro, que el mismo Banco Central está esperando un crecimiento para este año de 2.5%. Esa es la mitad del crecimiento potencial que ha tenido la economía dominicana, que entre 1992 y 2022 creció en alrededor de 5.3% promedio mensual. Ese crecimiento se ha producido generalmente bajo un esquema de desigualdad, de distribución del ingreso, bajo un esquema de salarios de miseria a nivel sobre todo de la clase trabajadora y de los empleados. Entonces el año 2023 no es una gran diferencia con relación a lo que hemos tenido los años anteriores. En los años anteriores. En términos fiscales, por ejemplo, a pesar de que el gobierno pienso que ha tenido una buena niveles de ingresos importantes, no solo ya por los ingresos que tienen que ver con los ingresos tributarios que se generan al interior del país, sino por el hecho de que hemos estado operando con un presupuesto con un 25-27% de su gasto financiado
con endeudamiento externo, lo que nos lleva, por ejemplo, a tener unos niveles de responsabilidad en términos de servicio de la deuda, que para el próximo año son superiores al presupuesto de educación y de salud juntos. Presupuesto de educación y salud para el próximo año son 373 mil millones de pesos. Y el servicio de la deuda para el próximo año son 400 mil millones de pesos. Entonces, ese tipo de situaciones, ese tipo de retos que tenemos planteados, que le hemos estado dando de lado por un tema fundamentalmente vinculado al esquema de clientelismo político que sobrevive, que pervive en el país, en el Estado, en la conducción del gobierno, de todos los gobiernos. Aquí no estoy poniendo colores. Históricamente. No me refiero a este gobierno, sino a la mayoría de los gobiernos que hemos tenido, operan bajo un esquema clientelar en el cual hay una repartición del poder, y ahora mismo tenemos y estamos en proceso de unas elecciones en febrero y unas elecciones en mayo del próximo año, que en términos generales la oferta que uno puede ver en términos políticos no superan la tradición clientelar. Entonces, nosotros sí tenemos retos en términos económicos, en términos sociales, en términos políticos. Hay muchas cosas que hay que hacer, hay muchas reformas que se han postergado, porque con lo que yo llamo el síndrome del funcionario, o sea, cuando yo estoy fuera del gobierno, nada sirve. Y cuando yo subo al gobierno, a los 2 meses yo digo que todo está resuelto. Y eso es un discurso que es muy recurrente en la actual administración. Yo me sorprendo cuando veo en los medios de comunicación la profusión de publicidad que me presentan en una sociedad que no existe, con un bienestar, o sea, y como ya yo rompí esa paranoia constructiva y tengo entendido que como yo subí al gobierno hace 3 años, todo se resolvió, entonces ese esquema lo vamos repitiendo. Entonces, tenemos retos inclusive con lo que está pasando a nivel global. A nivel global tenemos una serie de riesgos que están vinculados fundamentalmente a la inestabilidad y a la incertidumbre que hay en la economía mundial, a los temas que se están planteando en términos del cambio climático. Posiblemente este año sea, no solo para el mundo, sino para la República Dominicana también, uno de los años donde hemos tenido más fenómenos y eventos naturales que se han producido básicamente impulsados por la situación climática a que hemos llevado al mundo. Entonces, esos retos están planteados todavía en la República Dominicana y son deudas históricas que hemos acumulado en términos de hacer cambios y modificaciones para tener una mejor sociedad. Brevemente, antes de pasar ya con el señor Luis Carvajal, la parte de los bonos soberanos. Los diputados aprobaron la colocación de 340 mil millones de pesos en bonos soberanos. Y nos dice, pero Dios mío, pero ¿qué más préstamos? ¿Qué más situaciones hay? No hay como una explicación clara. Y ahora lo hacen ya finalizando este año. Me gustaría saber su opinión. ¿Es buena medida? ¿No es buena medida? ¿Qué va a pasar? Sí, no, lo que pasa, y hay que entender esto, el presupuesto general del Estado, que fue aprobado recientemente, que asciende a 1.6 billones de pesos, una cifra colosal, tiene una proporción de 1.100.000 aproximadamente que son ingresos internos. Y entonces hay cerca de 344 mil millones que son financiamiento para poder solventar el déficit de 231 mil millones de pesos que está planteado en ese presupuesto, equivalente a 3.1% del PIB. Entonces, la aprobación, cuando se aprueba el presupuesto que ya se aprobó, la ley de presupuesto general, implícitamente autorizó al gobierno y Hacienda a hacer ese financiamiento, porque sin ese financiamiento, entonces el presupuesto tendría un déficit de 570 mil millones de pesos, que es una debacle. Tendría el gobierno que financiarlo, por ejemplo, con emisión monetaria, y eso sería desastroso. Entonces, hay que entender, cuando aprobé el presupuesto general del Estado, aprobé el nivel de déficit de 3.1%, automáticamente aprobé esos 344 mil millones de bonos. Bueno, hay un componente que es bono,
y hay un componente que son préstamos, inclusive préstamos recurrentes de muchísimos proyectos que el gobierno desarrolla todos los años. Y eso es lo que pasó. El Congreso no ha hecho más que ratificar lo que ya aprobó en el presupuesto general del Estado. Excelente. Bueno, hablando ya del cambio climático que a nivel mundial afecta, tenemos aquí con nosotros a Luis Carvajal y en esta parte me gustaría que usted nos analizara cómo fue este año 2023, el tema del cambio climático. También hemos visto que el país, las tormentas, noviembre ha estado marcado en este caso de tragedia el año pasado, este noviembre también, con 2 hechos muy lamentables. Y también, sobre todo, llama mucho la atención que tenemos un ministro de Medio Ambiente, que por cierto economista, dice que no tiene nada que ver con medio ambiente, pero que no ha trazado unas políticas claras en materia ambiental, no en educación, entre otras cosas. Y me gustaría saber su opinión. Ya ven algunos puntos ahí, sí, ¿verdad? Sí. Bueno, ha puesto una agenda para 10 programas. Pero el hecho más característico del año pasado ha sido el continuar sin políticas ambientales claras, con un gran divorcio entre lo que se enuncia y lo que ha ido ocurriendo. 4 aspectos fundamentales. En términos del cumplimiento de la ley, del manejo de la permisología, de la persecución del delito, hemos continuado como chivos sin ley. Es decir, tenemos una enorme presión sobre el sistema de área protegida, la destrucción continua del sistema. Por ejemplo, un balance interesante para el año pasado es que mientras la meta estaba en incrementar en alrededor de un 15% la población de manglares, a partir de una política de restauración de manglares, la realidad es que el manglar ha sido el ecosistema más golpeado y más afectado. De hecho, las noticias de los últimos días son pasmosas con lo que está ocurriendo en Samaná, en 4 puntos de Samaná. Pero si vemos lo que ha pasado en Manzanillo, la presión sobre los manglares en Asua y en otros lugares, está claro que una cosa es lo que se dice e incluso lo que se informa como hecho y otra es lo que ha estado ocurriendo. El año pasado nos caracterizó porque a principios de año tuvimos los grandes incendios forestales que ya la gente se olvidó. Acuérdense aquella emergencia forestal y cómo las primeras planas de los medios colocaban alarmados la enorme cantidad de incendios forestales en prácticamente todo el territorio, lo cual se sumó a la otra presión, que es que nosotros hemos seguido con una expansión de la ganadería en montaña, que tiene un enorme peso sobre la producción de agua y una disminución de la disponibilidad general. Eso fue el tema de la sequía. Sí, pero a mí no me gusta ver la sequía como un fenómeno climático. O sea, el fenómeno climático de la sequía es natural, ocurre cada cierto tiempo y para una sociedad como la nuestra, lo que hace crisis no es la sequía, es la vulnerabilidad que tenemos ante la sequía, es la capacidad de recoger agua, de almacenar agua, de recargar los acuíferos. Incluso de prepararnos. Sí, que está disminuida, por la debacle forestal que tenemos, que no es solo un problema de la cantidad de bosque que tenemos, sino de la calidad del bosque, porque hemos venido teniendo programas de reforestación que son siembras en la mayoría de los casos que hacen más daño que bien, porque estamos sembrando especies inadecuadas y no tenemos una restauración ambiental con un enfoque. Bien? Pues se supone que el medio ambiente debe de hacer estudios previos y sobre todo por nuestro clima, que podemos sembrar, que no beneficia. Mira, en beneficio de los actuales te puedo decir que ellos están cometiendo el mismo pecado que ellos acusaron que habían cometido los anteriores y que los anteriores habían acusado a los anteriores. ¿Cuál es el pecado? El pecado es creer que el bulto, allante y movimiento de sembrar con jornadas y no con definir políticas forestales estructuradas que garanticen que la producción forestal se haga donde se debe hacer la producción forestal, pero que los espacios de conservación y que tienen por finalidad producir agua, amortiguar el clima, garantizar la productividad de los valles y de las zonas bajas se conserven adecuadamente y que las políticas de restauración ambiental sean no efectistas, sino efectiva. Y la efectividad es una construcción técnica que demanda continuidad, que no va a lo episódico. No es verdad que con jornadas, ni con jornadas de limpieza se limpian playas, ni con jornadas de reforestación se recuperan ambientes. O sea, la recuperación de ambiente implica políticas estructuradas en esa dirección. Pero, ¿cuáles 3 conflictos caracterizaron el año pasado? 1,
el gran conflicto alrededor del problema contra los proyectos de privatización del agua, que llevó a la condena del contacto de Mercorot, a enfrentar el aporte, préstamo del Banco Mundial, que tenía entre uno de sus componentes la necesidad de que se empezara a ensayar los modelos de privatización que por suerte la comunidad enfrentó. Claro, esta política llevó al gobierno a empujar la firma del Pacto por el Agua. Ese Pacto por el Agua hubo... Que históricamente se ha luchado por eso. Sí. Una parte, óyeme, yo he sido de los promotores históricos del Pacto por el Agua. Sin embargo, al final, cuando tú vas a firmar el Pacto por el Agua y previamente te anuncian un contrato con Mercorot que está denunciado, está incluso sometido en los tribunales porque hay una serie de oposiciones y hay además una intención distinta y práctica distinta a lo que te está planteando el pacto, eso provocó que una parte importante del sector ambiental no se sumara a ella. Lo otro es que se aprueba una ley de ordenamiento territorial que implicó no un paso de avance, sino un salto hacia atrás, porque esta ley limita la capacidad operativa de los ayuntamientos alrededor de la gestión del territorio, da permiso a una entidad inexistente desde el punto de vista legal, que es el Consejo de Gobierno, existe como vía administrativa, pero en ninguna parte de la Constitución nuestra ni de ninguna de las leyes le da poder para poder decidir y sin embargo le da casi la facultad de ordenar territorio, lo cual es un problema que le corresponde al Congreso y a otras entidades, pero debilita también la participación del medio ambiente, pero establece que son mineros allí donde haya exploraciones y concesiones de explotación, y ocurre que casi la cuarta parte del territorio está bajo concesión de exploración minera, lo cual convierte una enorme cantidad de distritos municipales y de municipios en municipios mineros, con lo que implica el contenido de esa propia ley. Y ese hecho que pasó fue casi intrascendente para los medios de comunicación, es vital en términos de la visión estratégica del país, si no nos olvidamos de que ahora mismo la zona en conflicto, donde nace el río Dajabón o Masacre en nuestra área y nace el Artibonito, y ahí tenemos Unigol con una enorme concesión que te involucra prácticamente todos los acuíferos de la zona, o tenemos el debate con Gold Quest en San Juan de la Maguana y tenemos una zona que está concedida a la minería desde Padre Las Casas hasta la frontera sin dejar un solo acuífero, uno solo, que no quede intervenido y afectado por esto, y donde hay una enorme lucha que también ha pasado en la capital relativamente desapercibido, pero que ha provocado grandes movilizaciones y que ha logrado el milagro de que absolutamente todos los políticos de todos los partidos planteen una oposición. No creo que sea porque sea una oposición sincera, sino porque saben que frente a la actitud de la población y la vocación electoralista que ellos tienen, no pueden irse contra ellos. Entonces esa confrontación entre un modelo de ordenar el territorio con relación a la minería que te llevó a las grandes discusiones, no nos olvidemos que nosotros logramos conjurar la amenaza de una presa de cola en el río Osama a principios del año pasado, pero que en ese mismo momento hubo una serie de pasos un tanto extraños que han permitido validar la presa de cola en otro lugar, cuando lo que se había discutido era que el país pasara a mecanismo seco, a otra forma que no implicara la construcción de este tipo de cola y garantizara seguridad hídrica para la República Dominicana. O sea, yo creo que el balance principal del año pasado es que hemos disminuido la seguridad hídrica estructural del país. No hemos avanzado a pesar de los grandes anuncios y del gran presupuesto que supuestamente yo digo supuestamente se aplicó porque un presupuesto como el que se ha anunciado debió haberse visto en el territorio, o sea, que se ha anunciado para los programas de restauración ambiental. Pero ¿qué es el componente balance principal? Que al final hemos continuado con la desinstitucionalización del Ministerio de Medio Ambiente, donde hay una serie de pequeños núcleos de poderes, donde se toman decisiones a contrapeso. Tú tienes ahora mismo que para la discusión de un proyecto como el de los negros de Asua, el mapa oficial, para poderte decir que esto no está en la zona de amortiguamiento de un área protegida, queda alterado por el propio ministerio, lo cual si lo hubiera hecho un ciudadano constituía un delito.
Si lo hace el Estado es prácticamente un crimen porque está actuando contra Claro, la contra propia contra el propio institucionalidad Estado, claro. que ella juzga. Sin embargo, yo creo que hay avances. Y hay avances en 3 direcciones. Hay un avance significativo alrededor del nivel de organización social para poder ser un contrapeso a las políticas ambientales, tanto del Estado como de la gran empresa. No nos olvidemos que el problema del medio ambiente es un problema de recursos. Nadie contamina porque quiere, contamina porque le sale más barato, porque gasta menos, porque puede externalizar, como le llamarían los economistas, los costos que implica la degradación del medio ambiente. Y ese incremento de la presión y de la organización social ha sido un buen muro de contención y ha llevado, por ejemplo, el día 2 se va a firmar un pacto ambiental con la Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas. Habló del día 2 de enero. Y este pacto es una forma del movimiento ambiental seguir haciendo incidencia e insistiendo en una presión. No es una carta en blanco, ni es un asunto de que vamos allí porque nos gusta o no nos gusta el gobierno, sino porque creemos que hay una serie de medidas que no requerirían de un pacto. Pues el pacto social son las leyes. Claro. El pacto social es nuestra Constitución y su cumplimiento es válido, pero en un país con los niveles de desinstitucionalización que tiene. Entonces, hablé de 4 elementos. Hay otro elemento importante que es todo el discurso alrededor del cambio climático. Yo creo que República Dominicana ha construido un excelente discurso, con una muy mala práctica, alrededor del cambio climático. Si de hecho las acciones se parecieran, aunque fuera lejanamente, a lo que te plantean el discurso y la preocupación, el país está hablando fuera del país de una estrategia para promover la energía limpia. De hecho, te habla de modelos de un desarrollo turístico limpio. Pero te vas a Samaná y tenemos 5 permisos, autorizaciones para plantas altamente contaminantes en un lugar donde se había prometido que las plantas iban a ser consistentes con un modelo de desarrollo nuevo, basado en la protección del ambiente y en la calidad de la energía que se iba a producir. Tenemos que... No es posible hablar de una política contra el cambio climático mientras tú sigues golpeando el cinturón verde, se siguen ocupando áreas, rellenando humedales, aquí como en prácticamente todo el territorio, y el patrón de desarrollo urbano que conduce a la movilidad a la que él se refería, altamente compleja, profundamente contaminante, altamente estresante y creadora además de otra serie de distorsiones ambientales fundamentales, no se aborda. O sea, me gustan los 2 temas que ellos han tocado, porque los 2 temas que ellos han tocado en realidad tienen un trasfondo profundamente ambiental. La asimetría en la asignación territorial del presupuesto y el hecho de tú no garantizar, por ejemplo, aquí no hay una política de inversión en las montañas. No es casual, las montañas no se degradan solamente porque hay una enorme presión social y ambiental sobre los recursos o por otras razones. Es que si en la política de asignación de recursos no hay recursos para que un aspecto tan vital del que depende toda la economía como la montaña no plantee, por ejemplo, sumar valor a los productos que allí se generan. Porque el poblador de la montaña que tiene que desplazarse a producir carbón es porque es extremadamente pobre. Si en una pequeña parcela tú tuvieras la posibilidad de generar la dinámica económica para sostener a la familia, esa familia sería no solamente innecesario, es que sería la principal protectora de este ambiente. Entonces la protección del medio ambiente parte de políticas sociales adecuadas que tengan que ver con una planificación real de la economía. Pero si hay algo grave que ocurrió el año pasado, y de esto se ha hablado poco, de hecho quedó evidenciado por las tormentas, quedó evidenciado por los eventos climáticos. No han sido los eventos climáticos, sino ha sido la falta de preparación del Estado y de la sociedad para abordar fenómenos que van a ser cada vez más recurrentes y cada vez más intensos. El hecho no es la tormenta, el hecho es la falta de preparación. Y la falta de preparación te está hablando además de estar revelando otras circunstancias. Cuando han ocurrido los hechos, no ha habido capacidad para reaccionar y para responder a ellos. Caballeros, en 30 segundos, porque ya tenemos el tiempo encima, de verdad que el diálogo es bastante interesante. Yo todavía tengo muchas inquietudes con cada uno de ustedes, pero estamos en un año ya electoral, porque ya el lunes entre enero 2024, un año electoral, municipales y presidenciales y congresuales. Me gustaría saber su opinión
cómo, según sus áreas, pues el gobierno puede actuar para favorecer a una población para que pueda votar por ellos. La oposición también, los temas que puede tratar, que pueda llevar en contra para ganarse ese electorado. Me gustaría saber sus opiniones. Bueno, fíjate, Lorena, es trascendente que los diputados y senadores que vayan a ocupar nuevas plazas o los que vayan a ser reelectos tomen en cuenta que no es simplemente la creación y aprobaciones de leyes y contratos, su fiscalización, y no obstante, y mayor aún, que tengan en cuenta la responsabilidad real, porque la responsabilidad de los diputados y senadores, cuando comprometen los recursos públicos, ellos no tienen que dar ninguna respuesta económica. O sea, ¿cómo es posible que no haya una responsabilidad económica en los senadores y los diputados que puedan responder en caso de aprobar leyes y contratos que son en perjuicio de la población y del país? Claro, es como si usted tuviera una empresa privada, usted sabe que los accionistas, si aprueban cosas mal y desarrollan, quiebra la empresa, y entonces eso hay que enfrentarlo. ¿Es cuánto para en el breve tiempo? Desde el punto de vista fiscal, el próximo año electoral plantea serios retos. Y gastos. No hay posibilidad de seguir con los actuales niveles de endeudamiento del país. Cualquier gobierno que surja el próximo año va a tener que enfrentar un ajuste fiscal. Es decir, se habla de eso, de una reforma. Claro, no hay posibilidad de o sea, hay un ajuste fiscal que van a tener que hacer entre el orden del 2 y el 3% del PIB. Eso son exactamente cerca de 250 mil billones de pesos. ¿Cómo lo van a hacer? Eso es una de las cosas que yo le exigiría como ciudadano a todos los candidatos que están planteando, que me digan no en los discursitos de los programas de gobierno, porque eso me lo sé de memoria, que me digan con acciones prácticas cómo ellos van a ajustar el problema fiscal del país en alrededor de 2 a 3% del PIB. Entonces esos son retos que no se pueden seguir postergando, porque ya la carga que tiene sobre el presupuesto nacional, el servicio de la deuda, que es un 26-27% de los ingresos, ahora mismo es un 31% de los ingresos internos que tenemos, el servicio de la deuda. Entonces, ¿cómo van a enfrentar eso? Eso es una de las cosas que yo, como ciudadano, se la haría a todos los candidatos que aspiran a dirigir el país. Luis Carvajal, en 30 segundos. Vacío de propuestas en contenido, una práctica promocional contaminante en ruidos, en contaminación visual y en el manejo, pero además apoyarse en... Fíjense que la inmensa mayoría de los procesos electorales se caracterizan porque se incrementan los delitos ambientales, porque cerrar los ojos permite a muchos pequeños candidatos que no disponen de recursos capitalizarse sobre la base de la extracción irregular de arena, de la explotación irregular de bosque o de la venta de permisos ambientales para el enriquecimiento. Ojalá que esta campaña confronte a la población con sus candidatos y les reclame a ellos propuestas reales que hasta ahora no conozco una sola, Lorena, en términos ambientales. Yo tengo un dato sobre el presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente para el 2024. No ejecutó el 25% de su presupuesto este año, le sobró dinero sin ajo. 0.21% del PIB, 1.1% del gasto, pero en ese presupuesto está metido el INDRI, está metido toda la transferencia por el orden de 8.400 millones de pesos. Cuando tú reduces 15.600 millones de pesos, que es el presupuesto que está planteado para 2024, le quita toda esa transferencia de todos los órganos que hay ahí, el presupuesto de medio ambiente queda en 0.01 del PIB. O sea, para que usted entonces, pero si queremos algo grave del año pasado, es que el 25% de ese presupuesto deficitario no se ejecutó por incapacidad de gestión, con demasiados programas incumplidos por el mundo. Y mucha necesidad que hay. Señores, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. 3 caballeros que de verdad uno conversa con ellos y quiere seguir tratando
temas de interés, sobre todo en esta cobertura especial de este año 2023. Gracias de verdad a Luis Guzmán, arquitecto y experto en movilidad urbana, también a Nelson Suárez, economista y experto en política fiscal, y Luis Carvajal, especialista de medio ambiente, por haber estado con nosotros y llevar este interesante diálogo con una cobertura especial para todos ustedes de este año 2023. Vamos a la pausa y cuando retornemos, pues viene mi compañero Marino también Alcántara con otros especialistas para tratar temas de interés en esta cobertura especial año 2023. A la pausa. Seguimos aquí en Su Matutino, Su Mundo, con la segunda parte de este programa especial en el que estamos pasando balance al 2023, analizando los diferentes enfoques, la materia económica, materia medioambiental, como hemos estado en la República Dominicana. Y ahora vamos a trazar un poquito las perspectivas para el 2024, un año que ya iniciamos el domingo a las 12 de la noche, ¿verdad? Ya se va el 2023 y tenemos a tres expertos muy calificados en sus áreas. Tenemos aquí a mi lado a Luis Humberto Vargas, economista e investigador con una trayectoria exitosísima. Tenemos a Nelson Suárez, también economista, y tenemos a Humberto Cristian Pérez, contador y experto en relaciones internacionales, para conversar de diversos temas. Buenos días, bienvenidos a esta segunda parte de este programa especial. Don Luis. Muy buenos días, Dios te bendiga, igual que a todos los presentes y todos los televidentes, sobre todo en esta época navideña. Y está de más decir que esperamos que el próximo año sea mejor que el que acaba de transcurrir. Espero lo mejor, pero no tengo las cifras, no son halagüeñas en torno a estos problemas que nos afecta. Cuando habla de cifras, vamos a tener un presupuesto de más de 1 billón de pesos en la República Dominicana. Quisiera saber si usted entiende que tal y como está estructurado el proyecto de presupuesto de Ley de Gastos General del Estado, está concebido para impulsar, para apalancar el desarrollo económico y social de la República Dominicana, que vayamos eliminando sobre todo las brechas entre los que tienen mucho o lo tienen todo y los que tienen muy poco, que ese es el balance que debemos lograr para que podamos hablar de verdadero desarrollo social en la República Dominicana. Tenemos el experto aquí, Nelson Suárez, que si quiere complementar algunas de sus ideas. Sobre todo en perspectiva. Dice José Tomás, estamos planteando un presupuesto para el próximo 2024 de 1.6 billones de pesos. O sea, una cifra realmente inmanejable, que uno a veces la dice y no tiene la dimensión de lo que... Entonces, hay algo que decir. Ese presupuesto para el 2024 es una especie de repetición de lo mismo que hemos estado haciendo en los últimos 10, 15, 20 años. Un presupuesto que está muy influido por el tema de la deuda, es decir, el 26 y 27% del presupuesto se financia con endeudamiento, tanto interno como externo. Tenemos un peso determinante en ese presupuesto de lo que le llaman gastos corrientes, es decir, prácticamente el 89% de ese presupuesto está destinado a gastos corrientes, y esto tiene un peso significativo, el pago de los intereses de la deuda interna. Que ya comprometen alrededor del 31% de los ingresos generales del Estado. Son para el próximo año, incluyendo los intereses que pagan, que el gobierno le financia al Banco Central, 293 mil millones de pesos. Es un poco más que el presupuesto del Ministerio de Educación, que es el presupuesto más grande que tiene el sector público de la República Dominicana. Entonces, si a eso yo le uno unos amortización por cerca de 115 mil millones de pesos, estamos hablando de 400 mil millones de pesos. Es más que el presupuesto
de educación y salud juntos, que equivale a 373 mil millones de pesos. Entonces, eso nos plantea en términos de lo que es el próximo año, retos importantes. Yo he estado planteando que cualquier gobierno que surja el próximo año va a tener que asumir la responsabilidad de hacer un ajuste fiscal, porque es insostenible en los próximos años seguir cargando el presupuesto con el servicio de la deuda que tenemos. Entonces yo voy a tener que hacer un punto en que capte alrededor de 2 a 3% del PIB en nuevos ingresos, en reducción de evasión, en reducción de sanciones fiscales y en otros ajustes que hay que hacer para poder abordar en los próximos años y sobre todo en el próximo cuatrenio una situación fiscal con menos estrés. Ahora mismo el gobierno tiene un fuerte estrés fiscal que está agravado por el hecho de que tengo entendido que hasta lo que va de diciembre el gobierno debe haber gastado cerca de 120 a 130 mil millones de pesos en subsidios para el tema de los precios de los combustibles, de los precios de los alimentos, de la importación de insumos agrícolas. Entonces, esa situación ya no puede seguir por muchos años más. Tenemos una presión en términos fiscales, un estrés fiscal que en cualquier momento podría llevarnos a una crisis. Usted habló de ajuste, pero nosotros tenemos pendiente un pacto fiscal que fue de los 3 grandes pactos que planteó la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Ya firmamos el Pacto por Educación, ya firmamos el Pacto Eléctrico, y está pendiente el Pacto Fiscal. Entonces, cuando usted habla de ajuste fiscal, no necesariamente estamos hablando de un pacto fiscal, que sería algo mucho más abarcador. Sí, bueno, el concepto de pacto fiscal se refiere a la confluencia y los acuerdos que podrían llegar diferentes sectores sociales, políticos, sobre el financiamiento de la actividad del Estado. Yo personalmente no me gustan mucho los pactos. En este país tenemos un pacto por la educación y yo no conozco que se esté cumpliendo los elementos esenciales de ese pacto. Firmamos un pacto eléctrico, pero sin embargo yo para el próximo año tengo que darle 91 mil millones al sector eléctrico para cubrir sus déficits, que son parte de los déficits que presionan al gobierno. Entonces, lo que sí yo creo es que el gobierno que surja va a tener que tomar acciones prácticas, concretas, para, por un lado, aumentar sus ingresos, por otro, racionalizar y hacer eficiente el gasto, y por el otro, crear reglas nuevas sobre el endeudamiento en el país. Eso es lo que yo... Entonces, la responsabilidad de los gobiernos cuando se eligen para que dirijan el Estado. Tanto el gobierno central, encabezado por el presidente, como la parte del gobierno que tiene que ver con el otro poder, que es el poder legislativo. Entonces, lo que tienen que hacer es tomar las acciones. O sea, primero, yo no creo en nuevas leyes, porque aquí tenemos leyes triplicadas y normalmente no las cumplimos, no las aplicamos. Entonces, yo creo más en la acción práctica. ¿Qué tenemos que hacer? Aquí tenemos 4 puntos o 5% del PIB en exenciones fiscales. Zona franca, los empresarios de tal sitio, todo el mundo tiene exenciones. Esas exenciones hay que ajustarlas. O sea, tú no puedes seguir teniendo... O eliminarlas. Quizás no eliminarlas, porque no sería una política de shock, con la cual yo no estoy de acuerdo. Ahora, tú tienes que racionalizarlo. El caso de Zona Franca, por ejemplo. Zona Franca se le exonera todo, lo que importan, los insumos. Bueno, pero que paguen el impuesto sobre la renta, porque al final ellos obtienen beneficios. Entonces, eso es una forma de tú ajustar esas exenciones. Tenemos exenciones en el ITEVI. La mitad de las exenciones son en el ITEVI, porque no está la educación, no está la salud, no están los combustibles, no están ahora. ¿Qué pasa? Esas exenciones son indiscriminadas. Esas exenciones son para todo el mundo. La carne que compra un pobre
está exenta del ITEVI, igual que la que se come el presidente de cualquiera de los bancos grandes de este país que tienen grandes beneficios anuales. Entonces, son acciones prácticas que hay que tomar para atenuar los riesgos del estrés fiscal que tiene la República Dominicana. Don Luis, su visión sobre Sí, esta antes parte. de que hable el colega Humberto Pérez, yo solamente quisiera precisar lo siguiente. El gobierno no está cumpliendo con la ley. Estamos hablando de la ley de ingresos y gastos públicos. Y muchos de los datos que se ofrecen son más bien, tienen impacto propagandístico. Por ejemplo, el caso de los subsidios. Sin embargo, observamos que hubo una disminución de los combustibles a nivel de precio, son cifras oficiales, de alrededor de 1.500 millones de dólares. Este año en comparación al año anterior. Pero en términos de cobro de impuestos, llegamos a cobrar solamente por dos figuras, la ley 112.00 y la ley 557.05, más de 80.000 millones de pesos. 80.000 millones. Sin embargo, el año pasado 75.000 millones. Es decir, que alguien está escondiendo cifras. Y la muestra más palpable es que la encargada de ética, la doctora Ortiz Bosse, pasó años en su programa radial hablando de ética y de cómo no se transparentaba el precio de paridad de importación, que es el precio que se paga por concepto de la exportación del combustible, transporte, intereses, hasta boca de planta, o sea, antes de la distribución. Eso como señal, es una cosa. Solamente un ejemplo que quiero dar. Y además de eso, no podemos estar hablando de que vamos a respaldar el medio ambiente cuando se disminuye en más de 200 millones de pesos, pasamos de 900 a 700 millones de pesos medio ambiente. Y además de eso, si realmente habláramos de presupuesto, tendríamos que hablar de un presupuesto que defina un proceso de reindustrialización en República Dominicana, de reagriculturización. Y no existe nada de eso. Aquí lo que se está pensando es valorar terreno. Fíjate que todos los grandes proyectos, inclusive los recursos que se van a tener de Aerodón, es para construir una avenida, construir un paso de desnivel, y no se está hablando de vivienda porque ha disminuido. En este año disminuyó la inversión en vivienda y el año que viene también. No es prioridad. Entonces, yo lo que quiero que quede claro, aquí hay que sentarse y con cifras oficiales que no estamos de acuerdo, pero asumiendo las cifras oficiales para hacer una discusión amplia, serena y objetiva. Y estamos de acuerdo, los partidos políticos tienen un rol que jugar, porque ya tenemos unas elecciones ahí. ¿Y dónde están todos estos debates? Nada, por ejemplo, ni siquiera en el empleo. El gobierno se cansa, repite de que ha creado 400,000 puestos de trabajo. ¿Cuánto ha creado en realidad? Porque el trabajador es que hace un trabajo y gana un ingreso laboral, no importa que sea salarial. Y con esto ya yo termino. ¿Tú sabes cuánto creó? De 20, 21, 22 y 23. O sea, estamos hablando de prácticamente 4 años, 147,000 puestos de trabajo. Y tengo los datos aquí suministrados por el Banco Central, que siempre hace un mal cálculo de la fuerza laboral. 147,000. Es decir que ni siquiera los más de 100,000 nuevos trabajadores que aparecen cada año, el gobierno ni siquiera es capaz de llegar a la mitad de eso. Entonces, así no podemos continuar con este país. Con Humberto Cristian Pérez podemos analizar el impacto que podría tener la geopolítica en la situación económica y social de la República Dominicana. Tenemos una guerra persistente entre Rusia y Ucrania que en su momento impactó de manera muy negativa en la economía dominicana y en la de otros países también, porque afectó el suministro de granos y demás. Pero tenemos también el conflicto entre Israel y Hamas.
Y aquí más cerca con nosotros en la República Dominicana tenemos una tarea pendiente, la de resolver las controvertidas relaciones diplomáticas, comerciales y a todos los niveles con Haití, nuestros vecinos más cercanos. ¿Cómo piensa usted que va a seguir impactando la situación geopolítica en la economía de la República Dominicana y en el desarrollo concebido en su ámbito más amplio? Las consignas en el Medio Oriente cambiaron. Antes las consignas eran simple y llanamente dos estados. La solución de dos estados parece que ha sido abandonada completamente, la solución de dos estados. De hecho, la consigna que se utiliza ahora por parte de los que apoyan a los palestinos es desde el río hasta el mar. Se pretende que Israel deje de existir. Y eso tiene una razón en el conflicto que hay entre Oriente y Occidente, democracia y totalitarismo. El crecimiento de Irán, la expansión de Irán. Fue un gran error matar a Saddam Hussein en el 2003. Un error craso de Estados Unidos. La invasión de Irán en el 2003, eliminación de Saddam Hussein, porque Saddam Hussein limitaba la expansión de Irán. A la muerte de Saddam Hussein, Irán se expande. Está en el Líbano, está precisamente en Palestina, está en Siria, se expande en África, o sea, crece. Los hutíes. Entonces está también ahí en la península arábiga con los hutíes. Los hutíes son un ejemplo de lo que puede suceder. Los hutíes están atacando el tráfico naval por el Mar Rojo que comunica a Europa con Asia, con el canal de Suez. Están atacando. ¿Qué resulta? Que las grandes petroleras, por ejemplo, British Petroleum, dice que no va a transportar más petróleo por el Mar Rojo. Eso y va a tener que dar la vuelta por el Cabo de Buena Esperanza. Eso significa que el petróleo que llega a Europa se encareció en 3.5% y el gas en 8%. O sea, hay un impacto directo en Europa por la acción que los hutíes están tomando contra Occidente, para que Occidente presione a Israel para que Israel deje de atacar en Gaza, para que haya obligatoriamente un alto al fuego. Pero también la posición de los extremistas que gobiernan Israel, que hay que decir que son extremistas, ultraortodoxos, ultranacionalistas, están asociados con el Likud, que es el partido de Netanyahu. Ellos dicen que no van a ceder hasta que no eliminen completamente a Hamas. Ya en años anteriores, en el 2005, 2008, 2012, había un patrón. El patrón era Hamas ataca, Israel responde, comienzan las protestas a nivel internacional y esas protestas forzan a Israel a detener los ataques y luego el ciclo vuelve y se da. Los extremistas que están dirigiendo a Israel ahora dicen que no, que hasta que no terminen no cesan. Y los Estados Unidos no han frenado drásticamente a Israel. ¿Por qué? Porque entiende claramente que en caso de que Israel desaparezca, entonces Irán va a tener control completo, así como tiene el paso de Bab el-Mandeb, también va a tener el control del este del Mediterráneo. Y puede poner ahí también misiles para hacer lo mismo que están haciendo los hutíes ahí en el Cuerno de África. Entonces Irán no es necesariamente un aliado de los Estados Unidos. Al contrario. Por eso, obviamente es un frente de confrontación que tiene Estados Unidos. El frente de confrontación, que se llama el frente de resistencia, Rusia, Irán, China, de una manera un poco más discreta, Corea del Norte, toda esa gente son un frente. Y del otro lado está Estados Unidos, está Europa, está Corea del Sur, Australia, Japón. Hay una lucha terrible entre democracia y totalitarismo, que realmente de eso es que se trata todo esto. Israel es el único país democrático en esa zona. La única democracia, y la única democracia que se ha desarrollado sin petróleo, a base de conocimiento, ciencia y trabajo. Yo no estoy defendiendo a Israel por defenderlo, sino es una democracia. Una democracia liberal, pero una democracia que también está en peligro internamente porque los que dirigen a Israel ahora mismo son ultraortodoxos, ultranacionalistas, son religiosos. Yo soy religioso, pero mi posición es que la iglesia tiene una función
y el Estado tiene una función completamente diferente. La historia demuestra que cada vez que la religión se mezcla con el Estado, alguien es perseguido, sufre y muere. Entonces usted plantea que, por ejemplo, la permanencia de ese conflicto bélico entre Israel y Hamás podría seguirnos impactando negativamente con el precio de los combustibles y todo eso el año que viene. Sí, claro que sí. Nos va a afectar a todos. ¿Qué vamos a hacer con Haití? La República Dominicana, a través del gobierno, el presidente Luis Abinader suspendió el intercambio comercial por aire, tierra y mar, suspendió el transporte, pero después fueron medidas que tuvo que levantar porque no logramos el objetivo, que era el de la paralización de la construcción del canal del lado haitiano, y sigue pendiente, sigue siendo la relación de convivencia armoniosa con Haití una tarea pendiente para los dominicanos que no hemos podido completar. ¿Qué podía pasar en el 2024? Nosotros tenemos un punto de vista occidental. Nosotros pensamos que si tú tienes un país gobernado por bandas en desastre, tú vas a querer organizar eso primero. Los haitianos continúan viviendo con sus bandas, con su desorden, con su falta de seguridad, con su economía en el piso. Nosotros vemos desde el punto de vista occidental. Yo no estoy tan seguro de que los haitianos vean su país con una visión occidental. Y por eso nosotros, al acercarnos, lo hemos hecho quizás no tan claramente. Nosotros abrimos antes que los haitianos, y los haitianos siguieron cerrados. Nosotros dijimos, vamos a comerciar. Si ustedes vienen, se toman su biométrico, no hay ningún problema. Ellos siguieron cerrados. Tuvo que ser el pueblo haitiano, los comerciantes haitianos del noreste de Haití, que son asociados, que trabajan con República Dominicana, los que tuvieron que tumbar la puerta de la frontera haitiana para venir a negociar. ¿Por qué? Porque los intereses económicos de Puerto Príncipe no son los intereses de los comerciantes medianos y pequeños del noreste de Haití. Entonces, los de Puerto Príncipe tienen bases en Miami y desde ahí importan de todo. Y por eso no les interesa el comercio con República Dominicana, porque reduce sus beneficios. Don Luis. Sí, ya estamos terminando. Solamente un minutico. Y es que nuestro mercado exterior de bienes se ha desplomado en este año que acaba de transcurrir. Más de un 4% las exportaciones totales, pero lo que es exportaciones nacionales caímos más de un 16%. No debe de achacarse a Haití, porque realmente ha habido descenso de más de algunos 400, 500 millones de dólares, de los cuales Haití, a pesar de su situación en todo el año, se cayó las ventas en 160 millones. Durante el conflicto del canal, que también se cree que Haití, ahí están los datos, septiembre, octubre y noviembre, solamente 71 millones de dólares. O sea que en realidad Haití no ha tenido ese impacto a nivel de la economía en su conjunto, solamente de las comunidades. Entonces, volvemos a repetir, aquí no hay ningún proceso de industrialización. Aquí no otra vez vamos a rebasar más de 30.000 millones de dólares, 30.000 millones de dólares en déficit del mercado exterior, del comercio exterior de bienes. Y vamos a tener un serio problema. Y eso es lo que está estrangulando al país en términos de que hay que buscar las divisas, porque si usted gasta más que lo que ingresa, no es suficiente lo que aporta ni turismo, ni remesa, ni nada de eso. Y eso hay que cogerlo prestado. Y si hay que cogerlo prestado, el Banco Central es una maquinaria infernal para apropiarse de los dólares, de las remesas, las exportaciones y otros ingresos, y pasárselo al sector, como muy bien se apuntó aquí, al sector de energía eléctrica, que son empresas parasitarias. ¿Por qué? Porque tienen una enorme tasa de rentabilidad. Entonces, todo ese caos, ya habría que discutir precisión. Estaríamos hablando este año de una transferencia de cerca de 2.700 millones de dólares al negocio energético. Pero vamos a continuar. Bueno, una puntualización final porque ya estamos en la parte culminante de este programa especial. Las exportaciones nacionales tienen problemas de hace mucho tiempo. De hecho, con el único país prácticamente que hemos tenido superávit es con Haití.
Después ninguna de las naciones con las cuales nosotros prácticamente estamos teniendo intercambio comercial, nosotros tenemos superávit, ni con Centroamérica, ni con nadie prácticamente. Y es un problema institucional dominicano y también del sector privado. Y eso tiene que resolverse. Muchas gracias. Así llegamos al final de este programa especial, analizando desde diferentes perspectivas el año 2023 y trazando un poco el horizonte para el 2024. Hemos tenido la participación de los economistas Luis Humberto Vargas, Nelson Suárez y también de el contador y experto de relaciones internacionales Humberto Cristian Pérez. Gracias a todos ustedes por su participación en este programa especial. Gracias a todos ustedes que nos acompañan cada día en su matutino Su Mundo y que nos prefieren como medio de información, de orientación y de edificación. Que tengan un 2024 lleno de grandes proyectos positivos que contribuyan con su mejor calidad de vida y desde esa posición ustedes puedan hacer mejores aportes para engrandecer esta nación que es de todos. Feliz resto del día y un feliz y venturoso 2024 para todos. Su Mundo TV.